Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que es súper importante visibilizar esta cuestión referente al informe de minoría, pues obviamente el informe de mayoría, siendo el primer documento, digamos, elaborado por la comisión y el documento que en principio pasa a votación, pues es el documento que estaba en la palestra, que ha sido materia de escrutinio público, materia de análisis por parte de las organizaciones de mujeres, inclusive, pero tenemos que tener en cuenta que es una posibilidad dentro del trámite legislativo que si el informe de mayoría no tiene los votos, el informe de minoría sea el que vaya a pasar a debate y votación en el Pleno. En este sentido, es muy necesario pues que seamos conscientes de qué es lo que plantea este informe de minoría, porque es una posibilidad de que ese informe llegue a ser ley. Bueno, paréntesis, un poco prefiero la referencia de abogada especialista en temas de género que abogada constitucionalista, aunque tenga una maestría en Derecho Constitucional, pero prefiero identificarme con los temas de género. Entonces, bueno, me preocupa, la verdad, bastante, que no creo que hemos hablado lo suficiente acerca de todo lo que implica este informe de minoría. Y a mí me gustaría hacer una precisión. El informe de minoría que plantea el asambleísta Ricardo Vanegas no solo que no garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo conforme manda la Corte Constitucional a que se cree esta ley, sino que implica un retroceso a los derechos de las mujeres en muchas otras cosas por fuera de lo resuelto por la Corte Constitucional en relación a la ampliación de aborto no punible en casos de violación. Sí, hacía, digamos, un poco referencia a, digamos, tu especialización en la Constitución por este tratamiento también que los asambleístas han hecho de varias mujeres que han hecho comparecencias de la Asamblea, un poco tratando de deslegitimar su trabajo, sus especializaciones, pero que además, digamos, han acusado de fundamentalismos, cuando también desde el otro lado, desde, digamos, una visión provida, antiderechos, también hay abogados que han puesto por delante también estas visiones. Soledad, a ver, entonces, pues solo para ubicarnos como digamos en la importancia de conocer qué es lo que dice este informe, lo que puede ocurrir hoy día es que la Asamblea va a instalarse para debatir. Hay un informe de mayoría que aprobó la Comisión de Justicia con mayoría de votos, a excepción de 2 votos, que fueron los de Sofía Espín y los de Ricardo Vanegas. Estos 2 asambleístas que son parte de la comisión y que son de, digamos, de esta agrupación que se han autodenominado Provida, de grupos, digamos, antiderechos opuestos a los derechos de las mujeres, prepararon un informe de minoría, ¿no? Entonces, hoy la Asamblea instala el debate y hará la votación. No sabemos si hoy día se hará la votación o se convocará para otro día para la votación, pero muy probablemente hoy día la Asamblea vote, ponga a discusión, digamos, a debate y a votación el informe de mayoría aprobada por la comisión. Si es que ese informe no tiene todos los votos, que más o menos necesitan más de 71 votos, 72 votos, digamos, para aprobarse ese informe, se podría poner a consideración y votación el informe de minoría elaborado propuesto, digamos, impulsado por Ricardo Vanegas, Sofía Espín, Pierina Correa, digamos, otros asambleístas autodenominados Provida. Entonces, es la advertencia, digamos, que ustedes han hecho desde distintas organizaciones, desde ustedes, digamos, como abogadas que están observando justamente que la Asamblea cumpla la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las víctimas y sobrevivientes de violación, como Fundación Desafío también, que ha estado denunciando, digamos, cómo este informe representa un retroceso de derechos. Entonces, Soledad, ante esta advertencia, ¿cuáles son esos puntos, digamos, más a poner atención, que tú identificas en ese informe que debemos estar atentas porque implican una agresión, digamos, y un retroceso de derechos para las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar? Sí, solo una precisión adicional. Los miembros de la Comisión de Justicia que suscriben el informe de minoría son Ricardo Vanegas, que es el que, digamos, el principal proponente de este informe,
Sofía Spin y también Dalton Bacigalupo. Los tres firman el informe de minoría. UNES, Pachacutic y Izquierda Democrática. Pachacutic e Izquierda Democrática, es correcto. Entonces, bueno, hay algunos puntos. El primer punto y el punto de partida, digamos, es que el numeral 194 de la sentencia de la Corte Constitucional expresamente dispone que se cree un marco regulatorio a efectos de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las víctimas de violación. Entonces, el fin y objetivo de esta norma es claro, es permitir universalizar el acceso. Sin embargo, el proyecto de minoría revierte todo el análisis de constitucionalidad y de proporcionalidad que hizo la Corte Constitucional y desplaza a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual como sujeto protegido y declara que el objetivo y fin de esta norma va a ser la protección de la vida desde la concepción. Nuevamente hay un desplazamiento, un relego de las niñas y mujeres, y nuevamente se revierte el análisis de proporcionalidad, donde la Corte ya determinó que lo necesario y lo proporcional es garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violación. Entonces, desde el inicio, desde el primer artículo donde se establecen los objetivos del proyecto de minoría, ya vemos cuál es el enfoque y que se revierten los criterios de la Corte Constitucional. Otra de las cosas que vemos es que se establece el consentimiento informado, que por supuesto el consentimiento informado es necesario y también lo recoge el informe de mayoría. Sin embargo, este informe de minoría toma este consentimiento informado, que es un derecho de la paciente, y lo transforma en una herramienta o mecanismo de coacción. ¿Por qué decimos esto? Porque el informe de minoría establece la necesidad de informar los riesgos de practicarse un aborto, pero sobredimensiona totalmente esos riesgos, sin incluir, por ejemplo, que se deban informar riesgos sobre el embarazo o el parto, que sobre todo para mujeres o niñas vulnerables incluso implicarían un riesgo mayor. Pero vamos viendo el sesgo que trata de incorporar el informe de minoría, ¿no? Sobredimensionando estos supuestos riesgos de practicar la interrupción voluntaria del embarazo, y añade prácticas innecesarias, como por ejemplo, recomienda que se practique una ecografía y que para realizar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo se obligue a la víctima a ver esa ecografía. Estas son prácticas que pueden ser revictimizantes y que pueden incluir o significar un maltrato psicológico para las víctimas. Recordemos que no estamos hablando ni siquiera de aborto libre, estamos hablando de aborto en casos de violación, abortos en casos de que las víctimas, las gestantes, vienen por un proceso de maltrato sexual, de maltrato psicológico, de una circunstancia, un escenario traumatizante. Entonces, el informe de minoría introduce procedimientos que se vuelven revictimizantes. Y aquí hay retrocesos de derechos, por ejemplo, en materia de violencia gineco-obstétrica, que ya la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer introduce este criterio o reconoce este tipo de violencia como todos estos actos, digamos, tendientes en el contexto gineco-obstétrico a causar maltrato, a causar alteración psicológica a las pacientes. Entonces, todas estas cosas que ya se han ido ganando en favor de las mujeres para evitar violencias en estos contextos gineco-obstétricos vienen a ser menoscabados por este informe de minoría, porque en su afán de obstruir el proceso de interrupción voluntaria de embarazo en casos de violación, introduce requisitos o procedimientos, prácticas que son vulneratorias de derechos de las mujeres en otros aspectos. Otra de las cosas que se establece en el contexto de este supuesto consentimiento informado es que debe informarse a las víctimas de la posibilidad de dar en adopción, digamos, este producto de la violación. Aquí vemos que el informe de minoría
no solamente que, como te decía anteriormente, introduce información parcial o sesgada, sino que de plano introduce información falsa. No existe en nuestra legislación procesos legales para adopción desde el vientre. No lo existen. Decirle esto a las víctimas es mentirle. Y aquí hay que recalcar y hay que ser firmes en otra cosa. El embarazo forzado, de acuerdo a estándares internacionales y de acuerdo a lo que recoge la sentencia de la Corte Constitucional, constituye un tipo de trato cruel, inhumano y tortura. En este sentido, aunque eventualmente se hagan avances legislativos para permitir la adopción desde el vientre, esto no obsta o no menoscaba que las víctimas que de todas maneras han decidido no continuar el embarazo e interrumpirlo, tengan derecho a hacerlo. Es decir, el embarazo forzado es tortura, hayan o no procedimientos de adopción desde el vientre, que eso es materia de otro análisis legislativo y que por supuesto también desde las organizaciones de mujeres y desde las organizaciones que impulsan la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, hemos sido, y al menos yo, que digamos desde mi experiencia personal he estado involucrada en el procedimiento, hemos pedido y hemos sido firmes en pedir mejoras al procedimiento de adopción. Eso es un procedimiento legislativo que es paralelo, que es ajeno a este procedimiento legislativo de regular y garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Soledad, hay un tema que entonces, digamos, ante el peligro de que esto pueda ocurrir, es que las organizaciones feministas de mujeres y derechos humanos han levantado esta alerta, ¿no? Para estar atenta a estos puntos tan regresivos que incluso promueven las prácticas de tortura y violencia obstétrica hacia las mujeres y niñas, ¿no? Sobrevivientes de violencia sexual, cuando la Corte Constitucional fue clara en su sentencia en decir que la Asamblea lo que debía hacer es una ley que regule el acceso y que la prioridad era la protección de las víctimas, ¿no? Entonces, Soledad, para ya hacer, digamos, una previa a lo que se va a venir en el debate, ¿cuáles sí son los puntos, contraponiéndonos a este informe, digamos, que genera todos estos puntos y retrocesos? ¿Cuáles sí son los puntos que las organizaciones de mujeres y que tú identificas que se tiene que incluir en esta ley, que deben estar presentes para que esta ley sí sea una ley justa y reparadora, como han dicho las activistas que debería ser esta ley? A mí me gustaría precisar algo. La Corte Constitucional, y lo voy a leer de manera textual, mandó a que se cree un marco regulatorio, y esto es textual, con el único fin de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación. Ese es el fin de la ley. Cualquier otro fin de la ley es contrario al mandato de la Corte e inclusive podría constituir un desacato a lo que ha sido ordenado por la Corte. Bien, ¿qué es lo que sí se debe incluir? Y que obviamente también no lo hace este informe de minoría, por el contrario, se contrapone a lo que sí se debe incluir. La Corte Constitucional ha determinado que el que acabo de decir es el fin de la ley y ha determinado que eso se debe realizar conforme estándares internacionales y conforme a estándares de la Organización Mundial de la Salud. Uno de los puntos álgidos, por ejemplo, en materia del debate, ha sido lo relacionado a las semanas de edad gestacional hasta las que se puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo. En nuestra legislación, desde 1938, existe el aborto por violación para mujer con discapacidad mental y nunca ha habido un límite de edad gestacional. Sin embargo, lo que sí ha existido es una guía práctica del Ministerio de Salud donde se recoge el criterio de la OMS que define el aborto hasta las 22 semanas de gestación. En este sentido, no pudiendo la norma por mandato constitucional ser regresiva de derechos, el estándar mínimo que debe recoger el proyecto de ley debe ser el estándar aplicado actualmente, que es el de la OMS, que señala las 22 semanas de gestación. Ese es el estándar mínimo. Sin embargo, por ejemplo, el informe de minoría apunta a 6 semanas. 6 semanas, y sobre todo en un contexto de víctimas de violación, es imposible
que pueda realmente significar una garantía de acceso, porque posiblemente las víctimas ni siquiera van a saber a esa edad gestacional que están embarazadas. Otro de los puntos que recoge la Corte Constitucional como uno de sus parámetros al analizar esto es que reconoce que los estados deben promover las facilidades o la viabilidad para que las víctimas puedan acceder al procedimiento, evitando trabas como la objeción de conciencia. Sin embargo, por ejemplo, vemos que en el informe de minoría se recoge la objeción de conciencia de tal manera que siempre se superpone a los derechos de la víctima, como por ejemplo, reconoce o recoge la libertad de empresa. El informe de minoría hace alusión a la libertad de empresa para menoscabar los derechos de las víctimas de violación, determinando que en virtud de la libertad de empresa puede haber objeción de conciencia institucional. Esto es peligroso porque inclusive con este criterio, mañana las casas de salud pueden oponerse no solo a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sino también a proporcionar anticoncepción, a atender a personas de diversidad sexogenérica, a atender a trabajadoras, a trabajadoras sexuales. En ese sentido, hay criterios muy peligrosos que se insertan y que van en contra del mandato de la Corte. Por lo tanto, se vuelve necesario que, por ejemplo, la objeción de conciencia se regule de manera individual para los profesionales de salud que estarían frente a la realización directa del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo y que no menoscabe derechos de las víctimas, como expresamente dispone la Constitución, porque la Constitución señala que la objeción de conciencia no puede menoscabar o afectar derechos de terceros. En ese sentido, por ejemplo, es necesario que se reconozca y se regule la objeción de conciencia para que se garantice al individuo objetor aplicar su objeción de conciencia, pero no se menoscaben derechos de las víctimas. Entonces el Estado tendrá que garantizar que en las casas de salud, donde hayan objetores de conciencia, también haya personal no objetor que pueda atender a las víctimas. La objeción de conciencia no puede ser utilizada como un mecanismo para no brindar información a las víctimas. Recordemos que en sectores más alejados o sectores de la ruralidad es muy difícil llegar a las casas de salud, muy difícil acceder a información. En ese sentido, los objetores de conciencia no pueden utilizar esta herramienta para no proporcionar información adecuada a las víctimas. Tampoco pueden utilizar la objeción de conciencia para hacer dentro del sistema de salud una suerte de activismo contra la interrupción voluntaria del embarazo y obstruir en la práctica de procedimientos. Algo muy importante y preocupante que hemos identificado en este proyecto es que se recoge que, por ejemplo, la objeción de conciencia puede ser dada y revocada en cualquier momento. ¿Esto qué quiere decir? Que el personal de salud puede decir caso a caso que es o no es objetor de conciencia. Esto se presta inclusive a prácticas de corrupción y extorsión en contra de las víctimas. Entonces, debe ser regulado adecuadamente. Otra de las cosas que hemos identificado y que nos preocupa muchísimo es que, pese a que el fin de esta ley es garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, el informe de minoría entra a regular y limitar la causal salud. Y esto lo queremos alertar firmemente. La causal salud no es materia de esta regulación y no se puede, a través de una norma general o abstracta, como es un proyecto de ley, determinar cuál es el procedimiento que debe seguir el médico tratante en un escenario en el que está en riesgo la salud o la vida de la gestante. Solo el médico tratante en este escenario puede determinar cuál es el procedimiento a seguir y cuáles son las prácticas médicas a aplicar. El informe de minoría recoge que en todos los casos, en la semana 21, deberá inducirse al parto. Esto es violatorio al artículo 43 de la Constitución, que establece que la mujer gestante tiene derecho a la protección prioritaria de su vida. En la causal salud, únicamente el médico tratante puede determinar cuál es el procedimiento adecuado a seguir y este proyecto de ley no puede interferir en otras causales que no son materia de la regulación.
Soledad, muchísimas gracias por tus observaciones bastante claras. Esperemos que sean recogidas por los asambleístas, por, digamos, quienes son en definitiva los que ahora van a tener que poner el debate y tomar en consideración no solamente tus observaciones, sino que además, digamos, lo que dijo la Corte, ¿no es cierto? Trabajar en una ley justa y reparadora, tomando en cuenta que además las víctimas, acá hablamos de niñas y mujeres que en este caso han sido violadas y que necesitan un aborto. Muchísimas gracias nuevamente y nos quedamos pendientes para una próxima oportunidad. Gracias, Soledad.